Estados Unidos, Donald Trump dice, poner fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en su lugar pactar por separado acuerdos bilaterales con México y Canadá. La directora general de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, Munadora Bushan, acusa despido por indagar corrupción en la administración de Enrique Peña Nieto. La dependencia responde que la separación del cargo fue por conflicto de interés. Un comando armado asesina a 6 policías de tránsito en Salamanca, Guanajuato. Los uniformados realizaban un operativo de rutina de verificación vehicular cuando fueron ejecutados. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Gracias por acompañarnos en esta, la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo, este 1 de junio, ya el primer día de este mes. Aproximadamente en un mes estaremos ya en el proceso electoral, en el día de, digámoslo así. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo ves? Ya 30 días para las elecciones más grandes de la historia de nuestro país. Así es, y saber qué nos depara el destino al día siguiente, a ver cómo está el día 2 de junio, porque claro, ahí va a ser lo bueno. Pero quédese con nosotros, que durante la siguiente hora les tenemos la información más destacada generada hasta el momento. Así es, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Luego de que Estados Unidos impusiera aranceles al acero y el aluminio, el presidente Donald Trump criticó a Canadá por las represalias, así como la manera en que ha tratado el sector agrícola de la Unión Americana. El mandatario estadounidense consideró que Canadá debe abrir sus mercados y derribar sus barreras comerciales. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, criticó los aranceles impuestos por Estados Unidos a la importación de acero y aluminio de su país. Calificó esta decisión de insultante e inaceptable. Of punitive tariffs on Canadian aluminum and steel under pretext of a 232 national security provision. Let me be clear. These tariffs are totally unacceptable. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aseguró que México requiere un acuerdo comercial que permita preservar los empleos y la inversión. Efectivamente, en este momento que estamos en un escenario de probable cierre en un acuerdo en principio, evidentemente que esta actitud de Estados Unidos sí afecta, nos preocupa, pero seguiremos firmes en que México requiere un acuerdo comercial que nos permita preservar los empleos y la inversión que ya tenemos y tener una plataforma de competitividad para hacer lo propio en el futuro. Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente, exigió a las autoridades mexicanas a acudir ante la Organización Mundial de Comercio ante lo que calificó como violaciones graves por parte de Estados Unidos. Que se inicie un procedimiento ante la Organización Mundial de Comercio ante lo que es una flagrante violación a las reglas del comercio internacional. El aspirante a la presidencia por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, respaldó la propuesta de su coordinador de campaña, Aurelio Nuño, para que Ricardo Anaya se una a su equipo. Reiteró que la invitación está abierta para que se integren todos los candidatos o aspirantes que así lo quieran. Y para el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aunque se unan priistas y panistas, no les va a alcanzar para derrotarlo. Desde Valle de Santiago, Guanajuato, el aspirante pidió al expresidente Vicente Fox que agarre la matraca para apoyar a Meade y a Anaya. Que agarre la matraca. A ver, pásamela. Esto es lo que le recomiendo a Fox desde Valle de Santiago, que agarre la matraca, que ayude a Meade, que ayude a Anaya, porque vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión
de 5 millones de pesos mensuales. Y justamente a un mes de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral dio el banderazo de salida a los camiones que distribuirán en todo el país las boletas que serán utilizadas en los próximos comicios. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral rechazó la aplicación de medidas cautelares solicitadas por Morena en contra de un spot del PRI en el que se hace mención de la candidata plurinominal al Senado, Néstora Salgado, después de la frase "que no gobiernen los delincuentes". Soy la comandante Néstora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Integrantes del Parlamento británico realizaron una misión de observación electoral en nuestro país. Expresaron dudas sobre la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM informó que a partir del próximo semestre las clases del turno vespertino finalizarán 1 hora antes de lo habitual, esto debido a la inseguridad en la zona. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, entregó a 385 familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre pasado apoyos como créditos para la reconstrucción y reparación de viviendas y cheques para el pago de rentas. 96 edificios. Para reconstrucción total, es decir, desde demolición hasta la nueva construcción de los edificios, 80 inmuebles. Aquí ya van considerados ese 20% por si acaso en este periodo surgiera alguna necesidad más. De este presupuesto, de este decreto de presupuesto de egresos, los 6.800 millones de pesos ya traen varios destinos o traen el objeto, por ejemplo, Sistema de Agua, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Desarrollo Social, Instituto de Vivienda, Instituto de Verificación Administrativa, Instituto de Seguridad de las Construcciones y Agencia de Gestión Urbana. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, acudió a la comida por la ciudad convocada por el candidato del Partido Humanista a la jefatura de gobierno, Marco Rascón. Los ausentes fueron Claudia Sheinbaum y Miquel Arriola. Estoy en la búsqueda del apoyo y del respaldo no solo de todos los candidatos, sino lo más importante, de todos los simpatizantes, y estoy convencida que eso se va a venir dando en los próximos días. El voto útil en esta ciudad sí se deja sentir. Por su parte, el aspirante del PRI a la jefatura de gobierno, Miquel Arriola, reiteró la invitación a sus oponentes a aliarse con él para evitar el posible triunfo de Claudia Sheinbaum, abanderada de Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo. La candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, respondió al llamado para armar un frente en su contra con miras a las elecciones del 1 de julio. Aunque se junten, no nos van a ganar. Y el segundo, si se juntan, los junta la corrupción. Y el tercero, Miquel va en tercer lugar, que no se haga ilusiones. Y de acuerdo con el estudio realizado por especialistas en economía del Banco de México, la expectativa de inflación general para el cierre de este año se ha reducido de 3.98 a 3.94%. En su reporte mensual, el Banco de México informó que durante el mes de abril, las remesas familiares que se recibieron del extranjero ascendieron a más de 2.716 millones de dólares, casi 100 millones más que las recibidas en el mes de marzo. Luego de un escándalo de corrupción, el Congreso español aprobó la moción de censura a Mariano Rajoy, impulsada por la oposición socialista. Pedro Sánchez es el nuevo presidente de España. Este gobierno quiere que Cataluña esté en España y escuchará a Cataluña. Yo siempre tenderé la mano al principal grupo de la oposición, en este caso al Grupo Parlamentario Popular.
Gracias por culminar la semana bien informados con nosotros en La Ciudad y el Mundo. Mire, otra vez la nota del día de hoy la dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque no conforme con estos impuestos al acero y al aluminio, el día de hoy el mandatario estadounidense señaló que pondría fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en su lugar pactar 2 acuerdos bilaterales con México y Canadá. Durante un encuentro con periodistas, Donald Trump dijo que México y Canadá son países muy diferentes y reiteró que el tratado no es un buen acuerdo para la Unión Americana. Así lo dijo. To be honest with you, I wouldn't see NAFTA. I wouldn't mind seeing NAFTA, where you'd go by a different name, where you make a separate deal with Canada and a separate deal with Mexico, because you're talking about a very different 2 countries. Mientras tanto, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, presentó una denuncia contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio por la imposición de aranceles al acero y aluminio canadienses. En una intervención en el Parlamento de su país, Freeland calificó de ilegales estos gravámenes. Este anuncio se da luego de que hoy entrara en vigor en Estados Unidos la imposición de estos aranceles del 10% y 25% respectivamente al aluminio y aceros procedentes de Canadá. Y por la mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter en su cuenta de Twitter. Criticó ahora a Canadá por las represalias anunciadas ante el cobro del 10 y 25% en los aranceles de acero y aluminio respectivamente que impuso su gobierno. El mandatario estadounidense acusó a Canadá de haber maltratado comercialmente a los agricultores de su país. Además, exigió a las autoridades canadienses abrir sus mercados y eliminar sus barreras comerciales, toda vez que consideró que su comercio es restrictivo y reportan un enorme superávit comercial con la Unión Americana. Es decir, prácticamente les dice que les conviene el comercio con Estados Unidos. Eso sí, tendrán que aceptar sus reglas. Lupita. Y en más de este tema, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, señaló que los productos como embutidos, lavadoras y refrigeradores sí se podrían ver afectados por los aranceles al acero y aluminio impuestos a nuestro país por parte de Estados Unidos. No obstante, aseguró que ya se encuentran trabajando para traer materias similares de otros países y que estos productos no se vean afectados. En entrevista advirtió que la medida arancelaria impuesta por el vecino país dificultaría la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América Latina. Saludo en la línea telefónica con... Estamos en un escenario de probable cierre en principio. Evidentemente que esta actitud de Estados Unidos sí afecta, nos preocupa, pero seguiremos firmes en que México requiere un acuerdo comercial que nos permita preservar los empleos y la inversión que ya tenemos y tener una plataforma de competitividad para hacer lo propio en el futuro. Bueno, y agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica. Me está comentando ahorita producción, está con nosotros en la línea telefónica Gustavo de Hoyos. Él es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Muy buenas noches, gracias por esta comunicación y pues preguntarle cuál es la posición empresarial ante primero los impuestos y ahora dice Donald Trump, pues que mejor un tratado de libre comercio dividido. Estamos en presencia de una gestión evidentemente errática en el gobierno de Estados Unidos. Las decisiones que se han estado tomando, particularmente con la imposición de estas medidas proteccionistas, claramente son contrarias al propio interés comercial de Estados Unidos, claramente separan sus intereses de sus principales socios comerciales, no solamente en Norteamérica como en Europa, de tal manera que esperamos que en próximas fechas, ojalá que a partir de las presiones de los propios grupos de interés de Estados Unidos, estas medidas puedan ser reconsideradas en ese sentido, y en tanto ello ocurre, pues me parece que las primeras reacciones que ha tomado el gobierno mexicano, generando también una reacción equivalente, pues se ajustan precisamente a defender el mejor interés del país,
en torno a esta que podría ser, esperemos que no sea el caso, el inicio de una guerra comercial. Parecería inexplicable, ¿verdad?, que los Estados Unidos estén dinamitando la relación con quienes son realmente sus principales proveedores y clientes, tanto en Norteamérica como en Europa, de tal manera que habrá que estar muy atentos para salvaguardar siempre el mejor interés del país. Claro, maestro, ¿no se corre el riesgo de que, pues después de esta decisión del impuesto al acero y al aluminio y con estas medidas que tomaron tanto Canadá como Estados Unidos, ahora el presidente Donald Trump decida arremeter con otros sectores productivos como el automotriz? Bueno, siempre es un riesgo, sin embargo, pues la otra opción sería que México no actuara. Me parece que el riesgo es evidente. Vamos, cuando hay una política exterior y particularmente una política comercial tan errática, pues ningún escenario puede descartarse. Sin embargo, me parece que con inteligencia, calculando cada uno de los pasos, México tiene que defender los intereses de su propia industria, de sus propios sectores productivos, y en ese sentido, pues si se da una medida unilateral como la que adoptó el gobierno norteamericano, pues evidentemente tiene que haber una reacción del lado mexicano. Lo otro sería pues simplemente mantener una posición pasiva, y sabemos que con el liderazgo que actualmente hay en la Casa Blanca, eso de la pasividad no funciona muy bien. Claro. Maestro, muy buenas noches. Lo saluda con gusto Lupita García Girón. Y bueno, hablando de este escenario en el que nos encontramos con Estados Unidos, ¿convendría a México firmar o acordar una medida unilateral o nos perjudicaría? Bueno, las medidas que recién anunció la Secretaría de Economía son medidas también unilaterales impuestas por México, desde luego en reacción a las medidas adoptadas por el gobierno norteamericano. Me parece que como tal, en las negociaciones comerciales, en la política comercial, siempre tiene que haber simetría en las relaciones, y si los Estados Unidos están determinando imponer estas cuotas, estos impuestos a productos mexicanos, pues en medida tienen que imponerse del lado mexicano para los norteamericanos. Si es que no es lo deseable, desde luego es un camino en el que quisiéramos no encontrarnos, pero repito, aquí la prudencia, la pasividad no funcionan bien con un liderazgo tan errático, tan inentendible como el que existe en los Estados Unidos. Claro, maestro, por ahí hay voces que dicen lo mejor que podríamos hacer es acudir ante la Organización Mundial de Comercio. ¿Esto podría ayudar o coadyuvar ante esta falta de certidumbre? Me parece que ningún escenario puede descartarse. El gobierno mexicano tiene que hacer uso de todos los instrumentos de política exterior y de política comercial internacional. Estos van desde la imposición de medidas compensatorias como las que recién se anunciaron, hasta recurrir a todas las instancias multilaterales que tienen que ver, que regulan el comercio internacional. De tal manera que pues hay una amplia gama de instrumentos, hay que hacer uso de todos ellos con pertinencia, con inteligencia, pero yo creo que en esta circunstancia no hay que descartar ninguna de ellas. Claro. Maestro, cambiando de tema, entrando al panorama electoral, el día de hoy pues ya prácticamente faltan 30 días para los próximos comicios. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, hizo una declaración en torno a los pronunciamientos que ha hecho el sector empresarial. Nos gustaría compartirle esta declaración y que nos diera su opinión al respecto. ¿No lo permite? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy el consejero presidente del INE. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la coacción a los electores. Si un empleador condiciona las fuentes de trabajo a cambio del sentido del voto en una determinada orientación, está violando la ley y está cometiendo un delito. Maestro Gustavo de Hoyos, ¿es libertad de expresión estos llamamientos que están haciendo algunas empresas a sus empleados o están al límite de la ley? Coincido con lo que declaró el día de ayer el consejero presidente del INE. Él lo ha dejado claramente señalado. La libertad de expresión es un derecho que tienen los ciudadanos, que tenemos los empresarios, y lo que no se puede hacer es condicionar el empleo
de alguna manera condicionar alguna prestación, la permanencia desde luego en el mismo, en función de una comisión política o el ejercicio del voto. Pero digo también categóricamente, ninguna empresa de las que se han pronunciado públicamente en forma alguna está coaccionando, está condicionando ningún tema de la relación laboral al sentido del voto. Lo que hemos escuchado, y además están a la vista de todo, son escritos, son videos que han grabado los capitanes de las empresas escrupulosamente observando la legislación electoral, de tal manera que lo que estamos viendo en el país es una etapa de libertades donde todos afortunadamente tenemos la posibilidad de opinar. Nosotros somos respetuosos de todas las comisiones políticas y me parece que los empresarios, al igual que ocurre con periodistas, con líderes sindicales, tienen su derecho a expresar sus comisiones sobre la visión que tienen del país, las acciones de política interna que más convienen, incluso el perfil de los candidatos, siempre y cuando, desde luego, respetando la libertad individual de cada trabajador para ejercer el sufragio de la manera que mejor le convenga. Claro, y maestro, por último, ¿no descartan una reunión próxima con el puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador? Ya lo hemos tenido. En el caso de la Coparmex hace 2 semanas, al igual que lo hicimos con el resto de los candidatos, lo recibimos en nuestras juntas nacionales. También en un momento posterior nos reunimos en 6 ocasiones en mesas temáticas con las personas que este candidato y los demás candidatos han señalado como sus expertos técnicos, de tal manera que el hecho de que tengamos disensos, el hecho de que tengamos con todos los candidatos a veces coincidencias y a veces disensos, no significa en forma alguna que no tengamos los diálogos abiertos. Cotidianamente estamos hablando con todos ellos. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Muchísimas gracias. Un abrazo. Pues ahí está su posición frente al Tratado de Libre Comercio y también ante esta advertencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de que estos pronunciamientos por parte del sector empresarial están al límite de la ley electoral. Vamos a una pausa y continuamos.